lo podemos ver a través de la palabra de Dios. En muchas partes la Biblia habla acerca del poder del testimonio. Y cómo a veces la herramienta más poderosa en tu... La herramienta, tengo esta imagen, ¿no? de una caja de herramientas. Y la herramienta más poderosa es la que nunca agarramos. La herramienta más poderosa es la que no usamos. Y lo que es el poder del testimonio. En Lucas 8, si tienes tu Biblia, vamos a ver dos pasajes que hablan acerca del poder del testimonio. Lucas 8:37. Dice, sí, el contexto está hablando de la liberación del endemoniado, cuando Jesús cruza el lago enfrente a Galilea y llega a un lugar y se le acerca un endemoniado que empieza a hablar con él y dice, somos una legión, ¿no? Empieza a hablar con ellos y dice, somos una legión, y luego los manda a los puercos, ¿no? Y los puercos se avientan al lago, ¿no? Y se mueren todos. Y es muy divertido, la verdad. Es una historia muy divertida, ¿no? Si les gusta el tocino, le van a encantar este pasaje, ¿no? de los puercos muriendo. Entonces, esto es al final, básicamente, de esta historia. Y dice así, dice en el 37, dice en Lucas 8:37. Dice, entonces toda la gente de la región de los Gerasenos, dice, le pidió a Jesús que se fuera de ahí, porque les había entrado mucho miedo al que él subió, dice, al que subió, perdón. A ver, ¿dónde estoy? Nada. ¿Quién soy? Nada, gracias. Les había dado, dice, pidió a Jesús que se fuera de ahí porque les había entrado mucho miedo, así que él subió a la barca para irse. Y en el 38 dice, ahora viene el hombre de quien habían salido los demonios, le rogaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús lo despidió y le dijo, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Básicamente dijo, quiero ser tu discípulo, quiero seguirte, quiero ir a donde tú vayas. Y él dijo, no. Dijo, ve a tu casa y diles todo lo que yo hice para ti. Este cuate no sabía un versículo, ¿no? No sabía la oración de Romanos 10, ¿no? De creer en el corazón y confesar con la boca y Señor, y no sabía nada de eso. Lo único que él tenía era un testimonio. Y Jesús dijo, ve y usa tu testimonio. Ve y usa tu testimonio. En el 39 dice, así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Entonces Jesús dijo, ve a tu casa, y él se fue, y él lo llevó a otro nivel, y se fue por todo el pueblo, ¿no? Y él se fue por todo el pueblo anunciando y anunciando lo que Jesús había hecho por él. No tenía versículos, no tenía el curso de evangelismo. Lo único que él tenía era un testimonio de lo que Dios había hecho en él. Y Dios dijo, usa lo que tienes. Usa lo que tienes. Tantas veces vemos tanta falta. Podemos ver tantas cosas que necesitamos, que no sabemos, que no hemos estudiado, que no hemos profundizado, y muchas cosas que olvidamos usar lo que sí tenemos. Y lo que yo puedo garantizar a cada persona que está aquí es que cada persona tiene un testimonio. Cada persona tiene un testimonio de algo que Dios ha hecho por ti. Como este hombre endemoniado. Cada uno de ustedes tienen un testimonio, tienen algo que testificar del poder de Dios.
La semana pasada subieron Fito y Gaby a testificar, a dar testimonio de la sanidad que Dios había hecho en sus vidas. La sanidad física de Gaby y la sanidad, ahora sí, del alma de los dos, ¿no? De su matrimonio. No era necesario la semana pasada usar 300 versículos y hablar todas estas cosas. Lo único que ellos hicieron es testificar de lo que Dios había hecho. Entonces, como este endemoniado, Jesús le dijo, no me sigas. Ve y testifica. Ve y habla. No lo puedo confirmar, ahora sí, no lo he estudiado personalmente, entonces ahora sí no puedo decir y poner mi sello en ese sentido. Pero hace tiempo escuché un maestro hablando acerca de esto, y él hablaba acerca de cómo esto era la primera vez que Jesús iba a este lugar. Y dice, la segunda vez que él fue, lo recibió una multitud de personas. Y básicamente él ligaba la recepción que él tenía al testimonio de este endemoniado, quien había caminado por el pueblo a testificar y hablar de lo que Dios había hecho por él, de lo que Jesús había hecho por él. Lo único que él sabía era que hace tiempo estaba endemoniado, desnudo, vivía en las tumbas, y hoy soy libre. Era así, soy así. Eso es un testimonio. Era así, soy así. Dios me tocó, Dios me transformó. Y es el poder del testimonio. Ahorita vamos a hablar acerca de varios propósitos del testimonio. Pero antes de entrar en eso, quiero ir a otro pasaje que habla del poder del testimonio. En Juan 4. Juan 4 lo leímos hace varias semanas. Es la historia de la samaritana. Que Jesús se acerca a ella. Vamos a leer Juan 4, vamos a leer del 39 al 42 ahorita. Pero para entender el contexto, entonces está esta samaritana en el pozo. Y llega Jesús y le pide agua, ¿no? Dice, ¿cómo me estás pidiendo agua? No, pues en su cultura era algo que no hacían, básicamente, ¿no? Los judíos no hablaban con los samaritanos, eran muy, pues, criticados y separados, si lo quieres ver así. Y Jesús le dice, si supieras con quién estás hablando, tú me pedirías agua a mí. Porque yo te puedo dar un agua que te sacia y que nunca te vuelva a dar sed. Y ella dijo, pues dame de esa agua, ¿no? Y luego Jesús le dice, ve por tu esposo. Y ella dice, no tengo esposo. Y Jesús dijo, sí, es cierto, no tienes esposo. Has tenido 5. Has tenido 5 esposos y con quien estás ahorita no es tu esposo. Y ella dice, wow, tú eres un profeta de Dios. Y eso es después de lo que sucedió. Dice así, dice, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Muchos creyeron en Cristo por el testimonio que había dado una mujer. Creyeron en Cristo por el testimonio de una mujer. No de la gran predicación de una mujer. ¿La predicación es importante? Por supuesto. Pero ellos habían creído en Cristo por el testimonio de esta mujer. ¿Qué hizo la mujer? Lo mismo que el endemoniado. Jesús le dijo, ve por ahora sí, tu pareja. Y ella fue y empezó a hablar y gritar en las calles. No estaba hablando versículos. No estaba hablando un speech ya aprendido. No fue caminando
Jesús me rescató. No era una canción.